Bienvenidas y bienvenidos al Seminario de Realidad Nacional, Prevención de la Violencia Social. Les saluda Diana Barrera, psicóloga social. Para facilitar el contenido y los aprendizajes en este seminario, se han diseñado 3 bloques. Cada uno de ellos comprenden de lecturas, materiales y videos de apoyo y alguna información que pueda ser complementaria a los temas que vamos a desarrollar. Uno de ellos es el tema de la violencia social y sus manifestaciones en el siglo XXI. El otro es violencia intrafamiliar y violencia de género es nuestro tercer tema. Vamos a abordar en este momento el primer tema. Cuando hablamos de violencia social hay que entender que puede ser cualquier manifestación de violencia que se da en un entorno de comunidad o en una sociedad. En nuestro caso, sabemos que una de las manifestaciones más latentes de la actualidad es la violencia pandilleril o maras. Esta se ha expandido en la región y ahora podemos hablar de una problemática que afecta al Triángulo Norte, siendo los países de Guatemala y Honduras, ¿verdad? Y por supuesto El Salvador, los más afectados por esta forma de violencia. En estos grupos pandilleriles, una de las manifestaciones más usual, ¿verdad? Una forma de operar es la trata de personas. La trata de personas es utilizar, ¿verdad? Y vulnerar los derechos de otra persona con un fin de explotación económica o sexual. En su mayoría se ven afectados grupos vulnerables. ¿Y qué hablamos de grupos vulnerables? Pues la niñez, adolescencia y mujeres principalmente para un fin de explotación sexual. Ahora tenemos la violencia intrafamiliar. ¿Cómo puedo diferenciar de esta gran manifestación de violencia que ya hay en la sociedad? Esta sucede dentro de las casas y la violencia intrafamiliar afecta a cualquier integrante de la familia. En este caso puede ser la niñez, la adolescencia, las personas adultas y población de adultos mayores. La violencia intrafamiliar está definida en la ley contra la violencia intrafamiliar de nuestro país como cualquier acción u omisión directa o indirecta y que afecte principalmente o cause un daño a un miembro o un integrante de la familia. Llamémosle papá, mamá, hijos, ¿verdad? Hijas. Tiene 4 manifestaciones específicas definidas en esta ley o 4 formas de violencia. La primera de ellas es la violencia física, que esta puede causar cualquier daño o lesión o moretón a un miembro de la familia. La violencia psicológica, que esta viene por manifestaciones de humillación, maltrato, menosprecio y cualquier acción que dañe la salud mental y la estabilidad de la persona. Tenemos una violencia que es patrimonial y esta es la violencia en la que se vulnera o se daña o se sustrae cualquier artículo, ya sea casa, televisor, mueble o teléfono, incluso cualquier artículo que es de otro miembro de la familia con una intención de ocasionarle un daño a este. Y tenemos la violencia sexual, que en nuestro país se da con mucha frecuencia hacia la población de niñez y adolescencia. Sabemos que los hogares deberían ser, ¿verdad?, por mandato, los principales protectores de derechos de la niñez y adolescencia, pero son justamente donde se les vulnera. Uno de ellos es esta manifestación de violencia sexual, que puede ser la penetración vía oral, vaginal u anal de el cuerpo de la niña, el niño o la persona adolescente, y también población adulta. Tenemos ahora la violencia de género. ¿Qué es esta violencia de género? ¿Cómo la podemos distinguir de una violencia intrafamiliar? La violencia de género, según las Naciones Unidas, que en el año 1995 diera su definición, es todo acto de violencia basado en la pertenencia a un sexo en específico. ¿Y cuál es ese sexo? El femenino, es decir, el hecho de ser mujer. Cualquier acto o incluido amenaza de este, es decir, necesitamos concretar el acto para que ya se cuente como una forma de violencia. La amenaza incluso o la privación arbitraria de la libertad
de la mujer. Esto puede ocurrir en dos ámbitos principales. El ámbito público, que sería cualquier esfera social donde las mujeres no desarrollamos, con amistades, la familia, los trabajos, las escuelas, las iglesias, todos estos escenarios, y la vida privada, que se refiere al ámbito de pareja o con la persona con la que la mujer ha decidido establecer un vínculo emocional. Lo principal aquí es entender que estos actos de violencia pueden generar daños en tres niveles principales: físico, psicológico y sexual. Eso es lo que da la definición de las Naciones Unidas por violencia de género. Pero tenemos en nuestro país una legislación que ampara y protege los derechos de las mujeres. ¿Y cuál es esta ley? Es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que en el año 2012 entró en vigencia. Esta ley, como se le conoce, establece que además de esas tres formas, tenemos 7 formas que incluirían estas 3, pero son 7 formas específicas de violencia contra las mujeres, siendo una de ellas la violencia económica. ¿Y qué es la violencia económica? Es cuando por parte de la pareja se le prohíbe a la mujer tener ingresos económicos por cuenta de un trabajo ya sea informal o formal, y es decir, cuando se le priva a la mujer de poder gozar, ¿verdad?, de una estabilidad económica. Eso es violencia económica. Tenemos la violencia feminicida, que esto, como la palabra lo menciona, pues es un feminicidio, que es el asesinato de la mujer por el hecho de ser mujeres. Aquí quiero que nos detengamos un poco a reflexionar en que nuestro país desde el año 2012 encabezó las listas mundiales de feminicidios. Es decir, la Organización Mundial de la Salud manifestó que en El Salvador era el país donde más asesinatos contra mujeres se cometía por razón de su género. Desde esa fecha a la actualidad nos hemos mantenido en los 3 primeros lugares. Incluso le hemos quitado el lugar a Ciudad Juárez en México, que sabemos que aquí operan los carteles y toda esta situación de violencia social. Aquí quiero yo distinguir algo también en el feminicidio. El feminicidio es, primero, por razón de su género, y segundo, que le haya precedido alguna forma de violencia, ya sea física, psicológica, ¿verdad?, o sexual, o cualquier otra manifestación, y que usualmente viene por alguien en la que la mujer se ocupa una relación desigual con esta persona, y hay un odio, va mediado por un odio. Un feminicidio va mediado por el odio o el rechazo a la mujer y su condición de mujer. Tenemos también la violencia física, que al igual que como hablábamos en la intrafamiliar, pues puede ser cualquier daño, moretón o rasguño que se genere contra el cuerpo de las mujeres. Tenemos una violencia psicológica y emocional, y esto lo vamos a entender como cualquier acción de humillar, menospreciar o dañar la salud mental de la mujer, y esto entenderíamos como psicológico. Y lo emocional, que sería el control. ¿Y qué es el control? Pues los celos, por ejemplo, son una manifestación de control. Los celos hay que entenderlos en las relaciones de pareja no como una demostración de amor, sino como una demostración de control de la otra persona. Tenemos la violencia patrimonial, que puede ser el daño, la sustracción o la omisión de los inmuebles o el patrimonio de la mujer. Esta pudiera ser nuevamente la casa, los muebles, pero también incluye los documentos personales, cuando se le quitan o se le dañan con la intención de dañar a la mujer. La violencia sexual, que quizás en su manifestación más común que tenemos de referencia, pues son las violaciones o la agresión sexual, que incluiría las penetraciones, pero en este caso la violencia sexual habla de cualquier vulneración al derecho de una salud sexual y reproductiva para la mujer. Esto que incluiría en el caso de parejas en las que el esposo, el compañero de vida o el novio le prohíbe a su pareja, a la mujer, poder optar por un método anticonceptivo o un método de planificación familiar, o poder decidir libremente sobre su sexualidad. Esto es violencia sexual.
Y la violencia simbólica, que la podemos ver en nuestro entorno y que es bastante común, y es cuando se utiliza la imagen o el cuerpo de la mujer con un fin en específico, un fin económico, un fin sexual, y es utilizar el cuerpo, por ejemplo, en comerciales, cuando el producto que se está ofertando es una bebida alcohólica, es un producto de limpieza, y utilizamos el cuerpo de la mujer para un fin específico. Esto sería la violencia simbólica. Hay que entender que tanto en la violencia intrafamiliar como en la violencia de género existe algo que se llama ciclo de violencia, porque a veces nos preguntamos ¿y por qué no salimos de esa situación de violencia si es algo que está dañándonos? Bueno, porque hay un ciclo, y desde la psicología esto también lo trabajamos, y es lo primero cuando hay una fase en la que se va elaborando la tensión. ¿Aquí a qué se refiere? Cuando empiezan, ¿verdad? O comienzan pequeños diferencias o roces con la otra persona, y entonces eso me va generando o me va llenando de sentimientos negativos y de una gran carga emocional negativa que no sé cómo canalizar. Entonces, si no hablo asertivamente con mi pareja, con algún miembro de mi familia, no le expongo lo que me hace sentir mal, a lo mejor de su comportamiento, lo que no estoy de acuerdo, voy internamente guardándolo. Llega un momento en que explotamos, que sería la segunda fase, explotar en violencia. Y es entonces donde podemos tener cualquier manifestación de las que ya vimos y agredir a la otra persona. Pero luego viene un sentimiento de arrepentimiento o culpa. Entonces empiezo a sentirme mal por la conducta que tuve, por lo que hice, por lo que le dije, y es a lo que se le llama una tercera fase de luna de miel o reconciliación, cuando incluso pido perdón o prometo cambios que seguramente no voy a lograr. Y este ciclo constantemente se está repitiendo y vamos aumentando cada vez las manifestaciones de violencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero que lleguemos a comprender de esto? Si yo identifico cuáles son estas formas de violencia, identifico el malestar que me pueda generar y voy identificando que a lo mejor estoy en un ciclo de violencia, lo importante es pedir ayuda. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay una ruta de atención que las establecen, ¿verdad? Y forman parte de esta ruta diversas instancias e instituciones del Estado. Y lo primero es no quedarnos callados. Si nos quedamos callados nos volvemos cómplices. Entonces hay que hablar. Si de pronto a mí me está pasando o a alguien que conozco le está pasando, puedo pedir ayuda. ¿Y a qué número lo puede hacer? Pueden llamar al 126, que es el número del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, donde un profesional les va a orientar sobre la forma de violencia que está viviendo y sobre las acciones que puede tomar. Asimismo, ofrecemos el espacio de la universidad, de la Cátedra de Género, para que puedan abocarse a esta instancia y también poderles orientar si en algún momento de su vida, ¿verdad?, o de alguien que conocen está pasando por esto.